Las únicas enseñanzas respecto a Yahushua por parte de Pablo fueron en contextos sinagogales. Entiéndase, en un contexto donde se podría comprender la temática mesiánica, israelita mesiánica. Fuera de la sinagoga, como por ejemplo, cuando fue arrastrado al Areópago, hablaría Pablo en términos, digamos, más generales. Hablaría de la exigencia que tiene el Creador para todo ser humano, que Dios no es un ser humano, que Dios es la fuente de todo lo que existe. Lo mismo que enseñó Pablo cuando éste fue percibido junto a Bernabé como deidades que habían bajado del Olimpo. Pablo no les habla de Mesías, porque no les corresponde a ellos aceptar o desechar a un Mesías. ¿Quiénes somos nosotros para imponerle a personas que no están bajo la alianza israelita cuestiones y obligaciones que fueron entregadas al pueblo de Israel únicamente? ¿Quiénes somos nosotros? En cada cultura, Dios significa algo. Para unos, Dios es el Dios de la iglesia, es el Dios de un crucifijo. Para otros, el Dios es espíritu. Para otros, Dios es todo. Esa es la realidad del Dios para cada cultura. Como yo, digamos, nací en una familia de israelita, nací conociendo la Torá, ¿cómo yo puedo juzgar con la misma vara a otra persona que nació, repito, en un lugar católico, adorando a un Dios que está crucificado? ¿Cómo yo puedo juzgarlo con la misma medida que yo me juzgaría a mí mismo? No es necesario convencer a las personas de otros pueblos, de otras etnias, a que sigan nuestra forma de vida, es decir, forma de vida hebrea, siguiendo los estándares de la Torá y las exigencias de seguir a un Mesías. Pablo, en todo ese tiempo, ha permanecido fiel al dictamen de la Torá, a transmitir justicia, equidad, moral a los demás, un ejemplo de ética y moral. Bendecir al Todopoderoso antes de comer, para crear conciencia en los demás en que el fruto fue creado. Como Pablo no predica ese llamado evangelio de salvación, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nadie tiene excusa, según el planteamiento de Pablo, no importa la etnia, pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, o sea, no lo reconocieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de un hombre, imagen de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esto, estimados, pues nos crea mejor noción de cuál era el mensaje de Pablo, un judío, un rabino, un maestro en el primer siglo. Cómo transmitir un mensaje que sea de inspiración, de elevación para aquellos que no son parte de la alianza que el Todopoderoso ha hecho con el pueblo de Israel, y cuál debe ser el mensaje para aquellos que son parte de la alianza que el Todopoderoso hizo con Israel. Pablo, sacudiendo el animal en el fuego, no sufrió ningún daño, pero ellos esperaban que comenzara a hincharse o que de repente cayera muerto. Mas habiendo esperado por largo rato y viendo que no pasaba nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Esto no debe extrañarnos y seguramente no le extrañaría a Pablo, porque es la reacción natural del pagano en aquel entonces. Según el autor, Pablo no fuerza a nadie, ni siquiera les enseña acerca de Yahushua. Leía como algunos conferencistas, expositores, predicadores, les extrañaba que en el capítulo 27, 28, Pablo, acompañado por
tanta cantidad de gentiles experimentando momentos críticos, momentos en que la muerte está tan cerca. Pablo ni siquiera les predique este concepto anacrónico para la época. Digamos, acepten al Señor Jesús en su corazón. Hable, como dice, ábrele tu corazón al Señor Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Para nada. Y escuchaba a uno de estos expositores que decía, bueno, es que se debe de suponer que eso es lo que Pablo les estaba diciendo a todos estos que compartían esta travesía. Simplemente que el autor, que Lucas, no lo registró porque ya el autor lo había registrado anteriormente. En otras ocasiones, Pablo siempre iba predicando. No, señores, eso se llama alterar el texto, sacarlo de contexto. Las únicas enseñanzas o prédicas respecto a Josué por parte de Pablo fueron en contextos sinagogales. Entiéndase, en un contexto donde se podría comprender la temática mesiánica, israelita mesiánica. El rey de Israel, que fue muerto, su muerte sirve como expiación por los pecados, siguiendo el ejemplo de los sacrificios establecidos en el templo de Jerusalén para expiar los pecados de los hijos de Israel. Por eso es que Pablo puede expresarlo en contexto sinagogal, fuera de la sinagoga, como por ejemplo, cuando fue arrastrado al Areópago, hablaría Pablo en términos, digamos, más generales, no hablaría de los profetas, hablaría de la exigencia que tiene el Creador para todo ser humano. Esto es, que no se adoren las imágenes, que Dios no es un ser humano, que Dios es la fuente de todo lo que existe, no es que existen diferentes dioses o deidades. Lo mismo que enseñó Pablo cuando éste fue percibido junto a Bernabé como deidades que habían bajado del Olimpo y los paganos trataron de ofrecerles sacrificios. Pablo no les habla de Mesías porque no les corresponde a ellos aceptar o desechar a un Mesías. ¿Quiénes somos nosotros para imponerle a personas que no están bajo la alianza israelita cuestiones y obligaciones que fueron entregadas al pueblo de Israel únicamente? ¿Quiénes somos nosotros? Continuemos, estimados. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al principal de la isla llamado Poplios, el cual nos recibió y nos hospedó cordialmente por 3 días. ¿Y qué hizo Pablo? Aprovechó la ocasión y comenzó a predicar acerca del evangelio y comenzó a decirle: Poplios, acepta al Señor Jesús en tu corazón para que seas salvado. Nada de esto, puro anacronismo, pura comprensión sacada fuera del contexto histórico. Pablo no conoce nada de esto que se plantea en la teología cristiana. Aconteció que el padre de Poplios, dice el texto, estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, o sea, una fiebre constante y malestares estomacales. Pablo entró donde él y lo sanó, habiendo hecho tefilá, o sea, oración, y poniendo las manos sobre él. ¿Para qué? ¿Por qué Pablo hace este rito de oración o tefilá y pone las manos? Para hacer entender a estas personas que él es un medio. Cuando hace tefilá se está dirigiendo a una persona fuera de él, o sea, a un ser, mejor dicho, fuera de Pablo. Este es Dios. Cuando pone las manos sobre alguien es para transferirle el poder que Pablo ha recibido de este otro ser o de esta otra entidad, Dios. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades acudían a él y se curaban. Y así nos colmaron de honores. Y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. De Melite a Roma, o de Malta a Roma. Después de 3 meses, yo quiero recalcar una vez más, estimados,
Porque hay quien dice, sí, el autor no registró las prédicas del evangelio por parte de Pablo a la gente de la isla de Malta, porque ya Lucas ha hablado suficiente al respecto. O sea que hay que sobreentender, acá no se registra que está predicando el evangelio de salvación a estos gentiles paganos, porque se debe de entender, o sea, es por lógica que donde quiera que Pablo va, Pablo predica. Y por eso el autor no registró tal prédica. Estimados, ¿por qué razón leeremos entonces más adelante en este mismo capítulo 28 cómo el autor expone con lujo de detalles cómo Pablo enseñaba acerca de Josué en Roma? Pablo se allega a la comunidad judía, a los discípulos de Josué, y comienza a hablar entonces del Mesías. ¿Con quiénes? Con personas que son parte de esta misma alianza, personas que tienen sobre sí la responsabilidad de vivir de acuerdo a la Torá, de acuerdo a los profetas. Así que volvemos al texto. Después de 3 meses en la isla de Malta, Pablo ya había estado, como leímos, 14 días en un barco junto a 276 personas, guiados por un centurión, Julius, que tuvo gran consideración para con Pablo. Y gracias a él, Pablo no sufrió la muerte por parte de los soldados romanos. Luego estuvo estos 3 meses en la isla de Malta, donde los habitantes no judíos atendieron a Pablo con extrema bondad, incluyendo el principal de la isla de Malta. O sea, Pablo tenía toda la facilidad del mundo de predicar el evangelio de salvación, como diría la teología cristiana. Pablo tenía toda la facilidad del mundo de convertir a estas personas en cristianos, como diría la teología cristiana. Pero nada de esto sucede. En todo este tiempo, una y otra vez, con toda la disposición a su favor, Pablo no ha hablado del Mesías. Pablo simplemente está enseñando acerca del Dios de Israel, al cual bendice para la sanidad de los enfermos. Pero no hay siquiera una mención sobre el Mesías. Esta gente no es israelita. Esta gente no está atada a la alianza con el Todopoderoso. Por lo tanto, Pablo no tiene ningún derecho a convencerlos o a tratar siquiera tema alguno respecto al Mesías, respecto al beneficio de la muerte del Mesías, respecto a un reino teocrático establecido en Israel. Creo que la evidencia es abrumadora. Sigue diciendo el texto: nos hicimos a la mar en un barco de Alejandría que había pasado el invierno en la isla, cuya insignia era los Dioscuros. Y tengo para ustedes una imagen que me gustaría compartir. Acá la pueden apreciar. Dioscuros, hermanos gemelos, hijos de Zeus, Castor y Pólux. A otra ocasión en que Pablo pudiese decir a esta gente: dejen el paganismo, nada de esto toma lugar, porque es que Dios, el Todopoderoso, juzga a cada ser humano de acuerdo al conocimiento que han adquirido y de acuerdo a la alianza en la cual viven. Así que el hecho de que hayan personas que, para nuestro punto de vista, teológicamente estén errados, es decir, crean en dioses, en seres humanos que bajan y suben del Olimpo, el punto a través del cual el Todopoderoso los juzga es por su conocimiento y sus acciones, porque mientras más conocimiento tiene el hombre, más capacidad tiene intelectual para definir el aspecto teológico de la vida. Pero el mensaje esencial de la Biblia hebrea, el mensaje de los códigos de la conducta,
ese sí se regó por todo el mundo y por eso en nuestros días, claro, nadie cree en dioses, o sea, semidioses, ni Hércules, ni nada por el estilo. Sin embargo, vayamos a lugares donde este mensaje no ha llegado, en las selvas, en la jungla. Esa gente nace en ese contexto de ignorancia respecto a lo que es Dios, nacen influenciados por la enseñanza de sus padres, en las que pueden creer quizás que simplemente pueden pensar que el sol sea Dios. Son el resultado de la enseñanza que han recibido y el Todopoderoso juzga basado en el conocimiento que hayan recibido y en el accionar de esas personas. Por esto digo, hay que hacer una distinción entre el aspecto teológico y el aspecto, digamos, moral y ético de las personas. Si hay una jungla de los bosques del Brasil, hay un hombre allí o hay una familia, hay una tribu que son buenas personas, es decir, buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos, creen que el sol es Dios o una deidad, ¿ustedes creen? Pregunto, ¿ustedes creen que Dios no les daría acceso a un mundo después de la muerte? Alguno diría, claro, desde la proyección de la teología cristiana, no. ¿Por qué? Porque no creyó en el Señor Jesucristo, porque no aceptó a Jesucristo en su corazón. Señores, es que todos somos el resultado de la enseñanza de nuestros ancestros y a medida que el tiempo va pasando, claro, se nos juzga por lo mucho o lo poco que no quisimos adentrarnos o profundizar sobre los términos, sobre el aspecto teológico, sobre qué es Dios en el mundo. Pero es que lo mismo pudiese decir, digamos, un islámico respecto a un cristiano. Le pudiese decir, pues nosotros los islámicos tenemos acceso después de la muerte, tendremos una vida eterna y ustedes los cristianos no. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Dios, que Jesús es Dios. Y eso teológicamente no es correcto. Y una vez más, yo creo que nos encontramos nosotros en términos medios para decir acá, el foco de atención no es en la exactitud sobre conceptos teológicos, porque, repito, el concepto teológico se debe a nuestra educación, de dónde venimos, cuál fue el contexto cultural, dónde venimos. Sí, por ejemplo, a ver, para que entiendan de manera más fácil, en cada cultura Dios significa algo. Para unos, Dios es el Dios de la iglesia, es el Dios de un crucifijo. Para otros, el Dios es espíritu. Para otros, Dios es todo. Dios inclusive se encuentra dentro de la persona. Entonces, esa es la realidad del Dios para cada cultura. Entonces, cómo yo, digamos, nací en una familia de israelita, nací conociendo la Torá, cómo yo puedo juzgar con la misma vara a otra persona que nació, repito, en un lugar católico, adorando a un Dios que está crucificado? ¿Cómo yo puedo juzgarlo con la misma medida que yo me juzgaría a mí mismo? Entonces, lo importante es tener siempre el contexto de la esencia. Hay un balance entre el aspecto teológico, que es Dios para nosotros, y eso está sujeto a la información que recibimos basado en el contexto cultural donde nacimos. Y además, lo más importante es, y lo más, yo creo, sobre lo cual deberíamos percibir a otras personas como hermanos en términos de humanidad, es en la conducta de esas personas. Si son buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos. Tengo una interesante pregunta. Dice, pero entonces, ¿dónde aplica los mandamientos de Benei Noach, donde uno de los mismos prohíbe la idolatría? Podemos hablar, podemos criticar creencias idolátricas basados en el conocimiento que tengamos. Sí, podemos identificarlas como idólatras y demás de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo a la Torá, pero ¿cómo juzgarlas
que es lo que creo que no sería correcto, como aceptas o no aceptas delante de la divinidad. Cuando hablamos de la divinidad nos referimos a nuestra concepción de lo que es Dios basados en nuestros textos. Y entonces debemos de saber, y creo que es mi apreciación, tratando de comprender diferentes realidades. Y esto es, en simples términos, ignorancia. Existe gran ignorancia en todo el mundo debido a la enseñanza de los ancestros. Existe gran ignorancia. Por esto digo que para juzgar a alguien tenemos que ponernos primeramente en su lugar y comprender del mundo del que vienen, qué posibilidades tuvieron para profundizar respecto a la realidad de Dios, del Creador. Por esto a mí no me gusta criticar en términos generales a personas que crean, digamos, en la Trinidad, personas que crean que Dios puede ser un ser humano y personas que crean que Dios lo pueden matar y colgar en una cruz. No me gusta hacerlo porque no tengo noción a plenitud al conocimiento que estuvieron expuestos estas personas que creen que Dios puede ser un ser humano. Así que a fin de cuentas, yo entiendo su pregunta, podemos establecer una regla, digamos, en términos bastante generalizados o generales y decir que idolatría es postrarse ante una imagen. Idolatría puede ser percibir en un hombre Dios. Podemos definirlo así, pero siempre existirá una que otra excepción en la regla para, digamos, justificar la actitud ignorante de ciertas personas que sigan concibiendo aún en pleno siglo XXI a Dios en un hombre o concibiendo que Dios es simplemente la naturaleza. Yo justificaría la ignorancia. Ahora, ignorancia por el simple hecho de querer ser ignorante, ya eso es un punto y aparte. Es decir, la persona que tiene acceso a información y a elevar su concepto teológico simplemente no quiere hacerlo porque no le interesa un bledo, porque no quiere, porque es un egoísta y quiere seguir llamando al Todopoderoso Diosito de mi corazón. Bueno, ya estamos hablando de otros casos. Personas que simplemente no les interesa acercarse a la divinidad. Y a esto pues ya son idólatras conscientemente. Saber a quiénes hoy día estaría dirigido el mensaje, me imagino, basado en que los Bene Israel necesitan de un redentor. Entiendo su pregunta. ¿Quién necesita del redentor? Estimado Sebastián, todos los hijos de Israel que viven de acuerdo a la alianza establecida por el Todopoderoso necesitan de un redentor. Son los términos establecidos en la Torá y luego los profetas iluminan al respecto. Por eso el profeta Isaías dice que el Todopoderoso enviará un redentor a Sión, a los que en Jacob retornen con Teshuvah. En otras palabras, el Redentor, el Mesías, según estamos leyendo, según los términos de la Torá, según los términos de la alianza que hay que obedecer a los profetas, es que Israel es el que necesita al Mesías. Luego, Israel, cuando se comporte, se conduzca como un pueblo, viviendo según la alianza, puede iluminar al resto de los pueblos y nuestro mundo sería uno tal como el que percibieron nuestros profetas. Así que todo Israel necesita del Redentor. Israel, entiéndase, los descendientes genéticos y no genéticos que se han incorporado a Israel. Creo que trato de comprender su pregunta y disculpe si no la comprendo a plenitud. En otras palabras, la alianza del Todopoderoso con Israel incluye también a aquellos no israelitas que deseen ser parte de la misma. Así que no es necesario ser genéticamente israelita para estar viviendo según la alianza del Todopoderoso. Salvación significa simplemente ser liberado. ¿De qué? Del pecado. Llamará su nombre Yehoshua porque él salvará a su pueblo de las iniquidades. Esa es la salvación en términos de alianza, en que la persona puede, a través de los méritos de Yehoshua, salvarse. Significa esto, liberarse,
quedar libre de los pecados. Cuando Zaqueo invita a Josué a su casa, Josué accede. Cuando Zaqueo se arrepiente de sus pecados, y Josué dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque Zaqueo es un hijo de Abraham, y lo que había hecho Zaqueo era arrepentirse de sus pecados. Así que la salvación es simplemente liberarse de los pecados. Ahora, tener acceso a una vida después de la muerte, lo que el cristiano llama salvación, eso es un punto y aparte. Se sobreentiende que si la persona en alianza con el Todopoderoso es libre de sus pecados, entonces puede adquirir una vida después de la muerte. Se sobreentiende, pero los textos no enfatizan en que la salvación sea un ticket que garantiza la vida después de la muerte. La salvación es aquí y ahora, porque desde el punto de vista hebreo solamente existe una vida, y es una vida trascendental que comienza aquí y ahora, lo que se le llama vida eterna. La vida eterna no comienza a vivirse después que morimos, volvemos a vivir y comenzamos la vida eterna. No, la vida eterna comienza aquí y ahora. ¿Cuándo? Cuando vivimos una vida eterna. Esto es una vida trascendental. Por eso el término hebreo Hayei Olam, que se traduce como vida eterna, se emplea en la literatura hebrea para describir acciones trascendentales en nuestro mundo. Por ejemplo, una obra de tzedakah. Cuando asistimos a alguien monetariamente, se considera una acción de vida eterna. Una hora en que se estudia la Torá se considera una hora viviendo vida eterna. Una hora en que se pone en práctica los mandamientos se considera una hora viviendo vida eterna. Así que cuando vivimos de acuerdo a los mandamientos, esto es vivir vida eterna. Por eso es que el término vida eterna se emplea en situaciones donde claramente no hace referencia a un estatus post-muerte. Simón Kefá le dijo a Josué: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna significa enseñanza que cuando las ponemos en práctica estamos viviendo vida eterna. Así que eso es un ejemplo que nos hace pensar, que ratifica de hecho de que tenemos que leer los textos en contextos. Y esto no significa que toda la teología cristiana esté incorrecta. Significa que cuando la teología cristiana no lee el texto en contexto, comete un error de interpretación. La Torá que entregó Moshe es una herencia para la congregación de Jacob. Todo israelita étnico nace con esa responsabilidad. Está en él tomarla o desecharla. Está entonces de igual manera en la opción de toda persona, sea o no descendiente de Israel, de adherirse al pueblo de Israel, tomando sobre sí los mandamientos. O sea, la misma responsabilidad de cualquier hijo de Israel. Que pasen todos ustedes una excelente noche. Hasta la próxima.